in progress. Bienvenidos a Cimientos, sección 3, Comunicando con Dios, la oración. En esta sección vamos a ver dos capítulos. Capítulo 8, ¿por qué y cómo debo orar? Y capítulo 9, ¿cuándo y por quiénes debo orar? Muy importante, ¿cómo comunicarnos con Dios? Es una lección que es uno de los pilares de nuestra fe. Por eso, gracias por estar aquí escuchando esta lección tan importante. Vamos a hacer unas preguntas iniciales de la sección que nos hacen pensar en este tiempo de cuando estamos aprendiendo sobre la oración. Estos son algunos de los obstáculos que comúnmente enfrentan las personas que oran. Algunas de las siguientes afirmaciones describen algo en lo cual tú te puedes identificar hoy. Me resulta difícil mantenerme alerta durante la oración. Con frecuencia me distraigo. Me desanimo cuando oro y no recibo una pronta respuesta. A veces siento que cuando oro nadie me escucha. ¿Por qué es tan difícil para mí ser constante en encontrar un tiempo para orar? Otra, finalmente, que no es la última porque tú tendrás otras. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué debo orar? Él puede leer mi mente. Sabemos que la oración es una de las cosas más hermosas que tenemos en nuestra fe cristiana, pero también sabemos que tenemos un gran desafío porque encontramos muchas distracciones en el diario vivir. ¿Con cuál de estas afirmaciones te identificas hoy más? ¿Te es difícil encontrar un tiempo? ¿Estás muy ocupada? ¿Estás desanimada? ¿Piensas que para qué orar si Dios todo lo sabe? Bueno, eso es parte de esta lección que queremos inspirarnos para seguir aprendiendo de la importancia de cómo comunicarme con Dios. Ahora, en esta visión general de esta lección, vamos a aprender a responder la pregunta, ¿cómo me comunico con Dios? En los próximos 2 capítulos examinaremos 5 ideas importantes. Primero, el propósito. ¿Por qué debemos orar? Porque cuando entendemos el propósito de la oración, entonces vamos a ver el valor, ¿verdad? Y vamos a acceder e invertir tiempo en la oración. Segundo, el patrón. ¿Qué tipo de oraciones debemos hacer? ¿Cómo debe ser el contexto? ¿Cómo las debemos desarrollar? Tercero, el plan. ¿Cuándo debemos orar? ¿En la mañana, al mediodía, en la noche? ¿Qué plan vamos a hacer? Cuarto, los problemas. ¿Qué actitudes obstaculizan nuestras oraciones? En esto es muy importante estar alerta. ¿Por qué será que a veces pasan años, yo diría, y no vemos contestadas oraciones? Bueno, vamos a ver. Y quinto, las personas. ¿Por quiénes debemos orar? 5 puntos muy importantes que vamos a desarrollar en esta lección de cómo me comunico con Dios. En el capítulo 8, vamos a ver 8 y 9, vamos a enfocarnos en por qué y cómo debo orar. Y aquí vamos a empezar con el primer punto, que es el propósito. ¿Por qué debo orar? Dios anhela que nos relacionemos con Él como nuestro Padre Celestial. El propósito principal de la oración es cultivar una relación estrecha y personal con Dios como nuestro Padre. Y esto es muy importante. No vamos orando como solamente para obtener respuestas de oración, como quien hace una lista de mercado, decir, aquí, Señor, ayúdame.
¿Qué tal si llamáramos a nuestro Padre terrenal, las que todavía lo tenemos, verdad? Y solamente le pidiéramos cosas y no los saludáramos, no nos relacionáramos con Él. Necesitamos enfocar primero en nuestra relación con Dios en desarrollar una relación estrecha y personal con nuestro Padre Celestial. Él quiere darnos las respuestas a nuestras oraciones, pero ese no es el propósito de la oración. El propósito es estar unidos a Él en esa relación. ¿Qué nos dicen estos versículos acerca de por qué debemos orar? Dice Proverbios 15:8, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Dios se complace en nuestras oraciones y por eso debemos, es el propósito en que debemos invertir tiempo en la oración. Las oraciones de gente recta, justa, agradan a Dios. Nuevamente, otro versículo fundamental en nuestra relación con Dios está en Mateo 7:7 al 9 y 11. Y dice, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si un hijo le pide pan, le da una piedra? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a los que le pidan? El Señor sabe de nuestras necesidades, pero este pasaje bíblico nos hace entender que el Señor quiere como un padre que le pidamos, que le busquemos y que como un Padre celestial nos va a dar lo mejor. Dios desea darnos buenas cosas a nosotros como sus hijos y desea que le pidamos fielmente. Desea una relación diaria con nosotros. Ahora, hay algo muy interesante aquí en Hebreos también 4:14 y 16. Dice, por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Este versículo lo vimos cuando hablamos en la sesión pasada de la tentación, ¿verdad? El Señor Jesús no tuvo pecado, pero Él fue tentado en todo. Entonces tenemos un gran sumo sacerdote que vive, que está sentado a la derecha del Padre y que quiere ayudarnos, apoyarnos. Hay razones entonces muy puntuales en estos versículos por los cuales debemos orar. El propósito de la oración es para recibir gracia y misericordia, porque tenemos un intermediario sin pecado que nos ama, como es Jesús, porque Dios quiere que oremos, porque podemos acercarnos con confianza al trono de la gracia, porque Él nos ayuda justo en el momento propicio, cuando estamos en esa tentación, cuando estamos en esa debilidad, en esta necesidad. Tenemos un Dios que nos ama y desea que oremos. ¡Qué belleza! Ahora, la reflexión aquí, hasta aquí es, ¿cuál de estas áreas te motivan más a orar? ¿Qué es lo que te acerca más a la oración? ¿Encontrar gracia y misericordia? ¿Encontrar respuestas a tus oraciones? Bueno,
Ahí tenemos que estar reflexionando cada una en nuestro corazón. Hay unos pensamientos interesantes en esta sesión de hoy de la oración, y este es de un hombre, John Bunyan, que dice: otras cosas son necesarias, pero la oración es indispensable, dice Robert Coleman. Y John Bunyan dice: la oración hará que un hombre abandone el pecado, o el pecado tentará a que un hombre abandone la oración. Muy importante. Dos pensamientos que nos ayudan a ver lo indispensable. La oración nos ayuda, es lo más importante, es la base, yo diría, de nuestra relación con Dios. Es lo que nos ayuda a no caer en pecado. Entonces, es una herramienta, es un arma que Dios nos dejó, un instrumento maravilloso, y debemos utilizarla. El segundo punto acá en nuestro primer capítulo es el patrón. ¿Qué tipo de oraciones debemos hacer? ¿Qué deberíamos incluir en nuestras oraciones? Porque algunas personas me dicen en años pasados estudiando la palabra, pero ¿por dónde empiezo, Margarita? ¿Cómo lo hago? Y hay una manera de poner en práctica la oración, y es tener un plan, una estructura en tu tiempo de oración. Un ejemplo de un plan a seguir se llamaría CASA, como un acróstico, ¿verdad? Vamos a utilizar CASIA. La C sería para confesión, A, adoración, S, súplica, y A, agradecimiento. Entonces vamos a seguir con este acróstico, y si cada vez que nos acerquemos a Dios recordamos esta palabra casa, que es fácil, ¿verdad? Y cada uno de estos ingredientes, vamos a ir al trono de la gracia, por lo menos diciendo: en mi oración debo incluir confesión, adoración, súplica y agradecimiento. 4 puntos muy importantes. Vamos a empezar con el de la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es admitir y reconocer el pecado de la misma manera que es visto por Dios. Como vimos en la lección anterior, la confesión es necesaria para el crecimiento espiritual. Y unos versículos que ya los hemos visto, pero quiero repasarlos en esta confesión. Salmo 32, 3 y 5. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como el calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Pero te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije: voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Qué belleza, ¿verdad? Cuando no confesamos nuestro pecado, nos vamos debilitando. Estamos ahí como estancados en nuestra vida, y por eso el Señor nos dice: es importante confesar el pecado ante Dios. Primera de Juan 1:9, un versículo en la confesión por excelencia: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Muy importante, debemos ponerle nombre a nuestro pecado. El Señor sabe todo, pero yo les animo a no hacer una oración tan general: Señor, perdóname por todo. No, el Señor sabe que debemos poner, eso se llama: perdóname por la mentira, perdóname por mi codicia, perdóname, no sé, cualquier pecado que veamos que el Espíritu Santo nos está mostrando. No hay que confesar pecado de un pecado que no cometí, ¿verdad? Pero una vez que confieso el pecado, que me he arrepentido, ¿verdad? El arrepentimiento es un cambio de dirección 100%, el Señor me limpia y ya no tengo que pedir perdón 2 veces por el mismo pecado, a no ser que lo vuelva a cometer.
Toma cada día un poco de tiempo para reflexionar sobre tus pensamientos y acciones en los últimos días y pídele que te revele áreas de tu vida en las cuales hay pecados aún no confesados. Reconócelos ante Dios y agradécele por su perdón. Ahora, este segundo ingrediente de casa, de A, con la letra A, es adoración. Hermoso. La adoración a Dios es reconocer las cualidades preciosas de Él, su amor infinito e incondicional, su fidelidad, su poder, su gracia, su misericordia, su perdón, su soberanía, su majestuosidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su cuidado de Padre y muchísimo más. Dios tiene muchísimas cualidades y a lo mejor tú puedes agregar una lista muy larga aquí. De acuerdo con los siguientes versículos, ¿cuáles son algunas de las cosas por las cuales podemos alabar a Dios? Dice en Apocalipsis 4:11, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu buena voluntad existen y fueron creadas. Otro versículo de adoración es Apocalipsis 5:9 y entonaban este nuevo cántico. Dios, digno eres de recibir el rollo escrito, de romper sus sellos, porque tú fuiste sacrificado con tu sangre, compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Lo alabamos porque Él nos creó. Por su buena voluntad existen todas las cosas. Jesús fue sacrificado, por su sangre fuimos salvados. Es importante entrar en su presencia en adoración, en confesión, pero también en súplica. Esa súplica para reconocer que necesitamos no solamente interceder por otros, sino interceder por nosotros. Suplicar es dar a conocer nuestras peticiones a Dios. En este ingrediente de la oración es valioso orar por otros primero y después orar por mí. Los siguientes versículos nos alientan a hacerlo. ¿Cuán específicos y personales crees que Él quiere que seamos? ¿Qué resultados podemos esperar cuando damos a conocer nuestras peticiones a Dios? Filipenses 4:6-7 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda oración, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este es un versículo por excelencia de súplica donde el Señor casi nos da ese mandato. No se inquieten, sino más bien oren. Y si oramos, Él nos va a dar esa paz que sobrepasa entendimiento, que nos va a cuidar nuestra mente y nuestros corazones. Mateo 6:11 es algo muy interesante porque es parte del Padre Nuestro y nos dice, danos hoy nuestro pan diario. Él quiere que le pidamos el pan diario específicamente. Dios quiere que le presentemos todas nuestras peticiones y en cambio nos da su paz. Una pregunta de reflexión. ¿Cuáles son algunas cosas que estás solicitando a Dios en esta etapa de tu vida, en este momento? ¿Se las estás pidiendo o simplemente estás haciendo una oración muy general? Señor, tú sabes todo. Bueno, así como pedir perdón en cosas específicas, poniéndole al pecado su nombre, así te animo aquí en la súplica, poner una lista de oración específica. Bueno, coge un cuaderno, ponle a cada página el nombre de un miembro de tu familia,
pon peticiones específicas. Yo lo he hecho por años en mi propia vida, en mi caminar, y ha sido una bendición. Dios contesta cuando le suplicamos de acuerdo a su voluntad. Chuck Swindoll dice algo súper precioso, dice, es un pensamiento importante. Las oraciones efectivas y fervientes y audaces estremecen al cielo. Tal comunicación con Dios Todopoderoso es tan precisa que es capaz de mover todos los músculos de la omnipotencia de Dios. Nuestras oraciones mueven los músculos de la omnipotencia de Dios. Cuando vayamos al cielo vamos a entender muchas cosas de la oración y saber que dejamos de recibir tal vez muchas bendiciones porque no se las pedimos a Dios. La palabra dice, no tienes porque no pides. Ahora, un ingrediente fundamental en nuestra fe cristiana y en la oración es el agradecimiento. Él desea que tengamos un corazón agradecido. El desagradecimiento nos aleja de la comunión con Él, nos hace quejumbrosos, malgeniados, amargados y al final nadie quiere estar al lado de una persona así. ¿Cuándo y cuáles circunstancias debemos agradecer a Dios? Dice 2 Corintios 2, 14, 15. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento, porque para Dios nosotros somos el aroma de Cristo entre los que se salvan y entre los que se pierden. ¿Qué quiere decir este versículo? Los éxitos y triunfos en nuestra vida, el impacto de influencia positiva que podemos tener en la vida de otras personas, debe darnos un corazón agradecido. Es el Señor que nos bendice. Tenemos luchas, tenemos desafíos, tenemos pruebas, pero el Señor nos da la victoria y somos aroma de Cristo para que otras personas vean la vida de Él en nosotros. Y esto es muy importante, es lo que llamamos nuestro testimonio. Ahora, Primera Tesalonicenses 5, 16, 18 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Estén alegres y orar y dar gracias. Tres cosas, tres actitudes importantes, aún en medio de las pruebas. Y es ahí donde es más difícil, ¿verdad? Pero debemos agradecer a Dios en toda y cada una de las circunstancias. ¿Cuál sería la pregunta de reflexión? ¿Cuáles son algunas de las cosas por las cuales puedes agradecer a Dios hoy? Seguro que hay muchas, ¿verdad? Pero un corazón agradecido es algo que agrada a Dios. 4 ingredientes muy importantes en nuestra oración. Ahora vamos a entrar aquí, capítulo 9, con un tema muy valioso. ¿Cuándo y por quiénes debo orar? Si ya vi que el propósito era muy claro, ahora voy a tener un plan. ¿Cuándo orar? Las personas por quienes debemos orar. Tercero, los problemas. ¿Qué actitudes obstaculizan nuestras oraciones? Y vamos a ver primero el plan. ¿Cuándo debo orar? Estos principios nos enseñan acerca del cuándo orar y en qué ocasiones. Jesús fue un ejemplo y Pablo nos da unas instrucciones. Marcos 1:35 dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Jesús se levantaba temprano y buscaba un lugar solitario para orar. Lucas 5, 15 y 16. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes
para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Jesús sanó a muchos y después de estas victorias necesitaba retirarse a orar. Después de victorias espirituales podemos ser vulnerables al fracaso espiritual. Si Jesús se retiraba a orar a un lugar solitario, tú y yo lo debemos hacer. Lucas 6, 12, 13. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales nombró apóstoles. Jesús oró toda la noche antes de una decisión importante, como fue escoger a los apóstoles. ¡Wow! ¡Qué belleza! Él se retiró a orar. Jesús iba de madrugada. A lo mejor tenemos un horario muy ocupado, pero todavía podemos, yo te animo a sacar por lo menos 15 minutos antes de comenzar el día ocupado y orar y poner nuestra agenda literalmente a los pies de la cruz. Hace una diferencia. Vamos a estar tan ocupados que lo urgente le quita tiempo a lo importante, pero si hacemos tiempo a lo importante, vamos a ver cómo el Señor nos va guiando, dando serenidad, abriendo el camino. Hay que tener un plan. Ahora, basado en estos versículos, ¿en qué áreas te gustaría mejorar tu vida de oración? Aquí hay otro versículo para pensar importante. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre se dirigió al monte de los olivos y sus discípulos lo siguieron. Cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se separó de ellos a una buena distancia y se arrodilló y empezó a orar. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Cuando terminó de orar y volvió a los discípulos, los encontró dormidos, agotados por la tristeza. ¿Por qué están durmiendo? Les exhortó, levántense y oren para que no caigan en tentación. Lucas 22, 39 al 46. Jesús oró en tiempos de tentación y presiones emocionales. Tal vez este fue el momento más difícil de la vida del Señor cuando estuvo allí en Getsemaní clamando y orando hasta que tuvo gotas de sangre, pero Dios mandó un ángel para, ¿verdad?, consolarlo y cuando encontró ese consuelo, encontró que sus discípulos estaban durmiendo. Primera de Tesalonicenses dice que orar sin cesar. Hay que orar en todo momento. Ahora ya sé la pregunta de ustedes es, bueno, entonces, Margarita, no debo trabajar, no debo hacer, no, debo orar primero en la mañana, debo trabajar, ¿verdad? Pero en momentos puedo hacer una pausa, así como voy al baño o, ¿verdad? Tomo un refresco, tomo un café, puedo hacer una pausa para hacer una corta oración. Creo que esa es la oración. Si en el corazón tengo esa actitud de orar sin cesar, va a ser una gran diferencia en nuestra vida. Muy importante. ¿Cómo debemos cambiar? ¿Qué ajustes debemos hacer? Ahora, el segundo punto aquí interesante es las personas. ¿Por quiénes debemos orar? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Por quiénes debemos orar? Curioso, muy importante y valioso es la palabra de Dios nos anima a orar por las autoridades. Primera de Timoteo 2, 1 al 4 dice, así que recomiendo que ante todo se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos,
especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. En estos momentos en que el mundo está tan convulsionado, esta es una oración muy importante. Dios quiere que oremos por nuestros gobernantes y esto es algo que trae paz y tranquilidad a las naciones. Muy importante, por todos, por la gente que está en autoridad. También debemos orar por cristianos, ¿verdad? No hablemos de denominaciones. Todos los creyentes oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruego. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos, dice Efesios 6:18. Por otros creyentes e iglesias, dice por todos los santos. La Biblia habla de los santos. El contexto del Nuevo Testamento, el término santo se refería a toda persona salvada por Jesús. Así que es puesto aparte para un uso especial, para Cristo. El término santo significa puesto aparte. Es decir, todo creyente es un santo porque está puesto aparte para un uso especial. Toda persona que es salva en Jesús es un santo. Debemos orar unos por otros. Debemos orar por nuestros líderes creyentes, cristianos en nuestras iglesias. Colosenses 4:2 y 4 dice, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. Al mismo tiempo, intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. Debemos orar para que esos líderes, Dios abra puertas, para que estos líderes cristianos proclamen el mensaje de Jesús con claridad. Y otro interesante, dice, para que Dios envíe más obreros a los campos. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo Jesús a los discípulos. Debemos orar para que Dios envíe más obreros a los campos. También debemos orar por familias, amigos, vecinos. Dice Romanos 10:1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios es por los israelitas, es que lleguen a ser salvos. Nuestro deseo es que todos nuestros amigos y familiares lleguen a ser salvos. Por eso debemos seguir orando fielmente por ellos. Pablo estaba orando por los israelitas que no habían recibido a Cristo y tú y yo debemos orar por los amigos y familiares que no han creído todavía en Jesús. Hay algunos problemas en cuanto a actitudes que obstaculizan nuestras oraciones y vamos a ver cuáles son. Consentir y proteger el pecado. Si en mi corazón hubiere yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66:18. Esto es muy importante. Tengo que confesar mi pecado para que el Señor me escuche mi oración. Otro muy importante, relaciones interpersonales no reconciliadas. Mateo 5:23-24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Yo sé que hay relaciones difíciles, pero hasta donde sea posible debemos vivir con relaciones reconciliadas. Muy importante para no obstaculizar nuestras oraciones. Peleas, dice Santiago 4:2 y 3. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. No pueden obtener lo que quieren.
riñen y hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¡Wow! Esto nos debe hacer pensar, muy importante, no en una vida perfecta, no en relaciones perfectas, pero sí en un corazón que desea. Debemos orar que el Señor nos dé un corazón de perdón, que nos ayude a perdonar a esas personas que nos han hecho daño. Y nosotros también, ¿verdad? Hemos hecho daño a otras personas. Entonces es algo recíproco. El trato brusco al cónyuge, esto es interesante, dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos con su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así que nada estorbe las oraciones de ustedes. Primera de Pedro 3:7. Wow, esto si los esposos lo escuchan es muy importante porque al esposo le cuesta más ese trato delicado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que si el esposo es áspero, ay, es pecado y esto va a estorbar las oraciones. La desobediencia. Y recibimos todo lo que pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Es decir, que si desobedecemos lo contrario, no estamos, ¿verdad? En un corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros todos los días. Por eso debemos ir delante de Dios y pedirle que su Espíritu Santo nos muestre el pecado y nos limpie de toda maldad. En conclusión, la oración es una manera hermosa que Dios nos dejó para comunicarnos con Él. Tenemos muchas distracciones cada día, como las tuvo Jesús. Al ser popular, todo el mundo quiso estar con Él, pero Él escogió, esa es una palabra importante, un lugar en la mañana y solitario para estar con su Padre. Los ingredientes de casa, confesión, agradecimiento, súplica y agradecimiento debe ser parte de nuestra oración. Hagamos una cita con Dios todos los días y preparemos un lugar en silencio donde podamos hablar con Él cada día, no motivados por la culpa, sino el amor de relacionarnos con Él. Bueno, en la próxima lección estaremos viendo algo fundamental, el estudio de la Biblia. Si quieres adquirir el libro de cimientos, visita nuestra página web www.sentidoatuvida.org. Muchas gracias por tu asistencia. Dios te bendiga.